7:14 de la mañana nosotros continuamos con más de Primera Página conversando con José Antonio España, él es diputado a la Asamblea Nacional y también miembro del Movimiento Ciudadano Cambiemos. Dejamos una pregunta al aire y es las propuestas que tenía la Asamblea Nacional en el mes de enero, que era cese de usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. En el mes de enero, la oposición venezolana le creó, por así decirlo, unas expectativas a los venezolanos que este año 2019 iba a haber un nuevo cambio de gobierno. Sin embargo, vamos por el mes de agosto, ya comienza el mes de septiembre y los venezolanos han visto que cada día su calidad de vida va disminuyendo. Actualmente, a través de las mesas de cambio, el dólar está en 17.500 y un venezolano devenga $2,4 mensuales, según la Organización de Naciones Unidas, como lo comentábamos al comienzo del programa, y el Banco Mundial. Una persona que gane menos de $1,25 diarios se puede declarar en el umbral de la pobreza extrema. ¿Hasta cuándo pueden aguantar los venezolanos, tomando en consideración también que en algunos críticos y algunos expertos en la materia han asegurado que las sanciones afectan directamente a los venezolanos? Mira, cuando se hace un diseño, se plantea una ruta, su manera de diseñarla hay que hacerlo de verdad para que tenga resultados, ¿ok? Pasos, propuestas, se busca consenso. No solo se notifica o se informa, se construye entonces con muchos actores esa ruta. Hemos propuesto que lo primero que debe cesar es el sufrimiento del pueblo de Venezuela. Deben cesar las hostilidades, debe cesar la confrontación política en Venezuela. La Asamblea Nacional y su directiva deben liderar el acuerdo, el entendimiento, la reconciliación y la paz, y no la confrontación. Esa es otra ruta. Hemos planteado la aprobación del estatuto electoral para elegir un nuevo CNE. Esa es una ruta diferente. Es por eso que, por supuesto, respetamos las propuestas de cada sector político del país, pero vamos a insistir en una ruta que produce resultados, que produce acuerdos parciales, que produce hechos tangibles. ¿Actualmente es prioridad para la oposición venezolana los venezolanos? Yo lamento decir hoy, frente a ti, frente a quienes nos están viendo en este momento, que la confrontación política ha dejado de lado al pueblo, al ciudadano, a su comida, a sus alimentos. Los venezolanos van a evaluar a todo el liderazgo político del país, al del gobierno, al de la oposición. La CAF, por ejemplo, lo sabe todo el mundo, tiene proyectos y préstamos muy importantes para el sector eléctrico. Se habla de más de $400 millones. Y no se puede porque la iniciativa la tiene el Ejecutivo y tiene que enviarla a la Asamblea Nacional. Y la Asamblea Nacional no pretende aprobar una iniciativa de este tipo. Y los venezolanos del interior de Venezuela sin luz. Para nosotros, en Cambiemos, para nosotros como representantes del pueblo de Venezuela, primero es la gente, primero es el pueblo, su comida, sus medicinas, sus servicios públicos, incluida la electricidad. Es por eso que le decimos al liderazgo político que debe cesar la confrontación y debe estar el pueblo del ciudadano de primero en su agenda. Diputado, usted me plantea la mañana de hoy un deber ser, es decir, un estado ideal donde se nombre nueva directiva del Consejo Nacional Electoral, donde haya un acuerdo entre la oposición y el gobierno, pero la realidad es que tenemos un Tribunal Supremo de Justicia que pertenece de alguna forma al gobierno nacional, tenemos una Asamblea Nacional Constituyente supraconstitucional, un Ministerio Público y una Fuerza Armada Nacional Bolivariana que apoya a través de los medios de comunicación al gobierno nacional. Pero ¿cómo se puede lograr un cambio de directiva del Consejo Nacional Electoral, eliminarle el desacato a la Asamblea Nacional si tenemos todos los poderes de Venezuela, menos el legislativo, a favor del gobierno de Nicolás Maduro? ¿Cómo se puede lograr eso? Estamos hablando de acuerdos parciales. Lo dijimos al inicio de este programa. No se trata entonces sino de comenzar un camino, una ruta, crear un clima positivo para estos acuerdos institucionales, políticos, y es en la Asamblea Nacional. Si nosotros cambiamos el CNE, el clima para que todos los poderes públicos actúen siempre apegados a la Constitución, todos tienen que actuar apegados a la Constitución, tienen que actuar apegados todos los poderes públicos, incluida la Asamblea Nacional. Cuando la Asamblea Nacional se aleja de la Constitución, del reglamento interior de debates, también comete un profundo error. No se trata solamente de señalar al gobierno lo que hace y lo hace mal, porque se ha señalado ya. También hay que señalarle a la Asamblea Nacional cuando lo hace mal, cuando se aleja de la Constitución y del Reglamento Interior de Debates. Volvamos todos a la Constitución, volvamos todos al Reglamento Interior de Debates. Ahora, no es solamente un estado ideal, no es algo bonito que te estoy proponiendo, no es algo romántico,
es que con la Constitución en la mano, con un nuevo CNE, con colocar otra vez al venezolano de primero en la agenda, arrancamos una ruta diferente. Este puede ser un excelente último trimestre del año. Pueden comenzar los cambios en Venezuela. ¿Se puede arrancar esa ruta, como usted me señala, a través de las mesas de negociación con el gobierno de Noruega? ¿Podría ser Mira, viable? este es un excelente momento para proseguir las conversaciones y el diálogo y el encuentro propiciado por el gobierno de Noruega, el cual saludamos. Nos parece también que el gobierno de Noruega ha llegado al punto para que se reinicien estas conversaciones de presentar un balance. Es importante que la opinión pública sepa qué se ha hecho, qué se ha avanzado, cuidando a las partes, cuidando el conflicto y cuidando los resultados. Pero el gobierno de Noruega es útil que en este momento hiciera un balance real de cómo están las conversaciones en este momento. Todo el que quiera ayudar. El gobierno de Noruega, que tiene experticia también como Naciones Unidas en resolución de conflictos, es muy importante que sea un actor proactivo y estas negociaciones, estas conversaciones deben continuar, sin ninguna duda. Diputado, hay mucha participación a través de nuestra cuenta en Twitter, Primera Página, con la etiqueta Primera Página. Nuestro compañero Carlos Peñalosa, él es el encargado de leer alguna de esas preguntas y comentarios. Así es, Sue. Vamos a comenzar la revisión con el usuario Jesús Eduardo Jaime, @Spide42, que escribe: la oposición desde que ganó las parlamentarias se levantó la moral diciendo tenemos 86% del pueblo. Y con ese porcentaje no hay CNE que valga para hacerles trampa. Así sea papá Dios el presidente del CNE, su pecado no fue salir a votar por soberbia y ganó el chavismo. Bueno, la verdad es muy importante salirnos de la confrontación. Un nuevo CNE le da confianza al voto, a la democracia y a la participación. Nosotros fuimos electos en el 2015 con el actual CNE. Renovar las autoridades del CNE es una señal muy positiva. Aquí se trata fundamentalmente de trabajar, de entender que el país no es un solo pedazo, que un pedazo del país no puede acabar con el otro, que la unidad de Venezuela, la reconciliación y la paz no son cosas abstractas, no son propuestas, no son ilusiones. Hay que construir reconciliación y paz. La comunidad reclama, también escribe @comunidad recla. Pregunto cómo tener una elección. Tenemos un padrón electoral de casi 25% fuera del país. ¿Cómo tener elecciones cuando el 60% de los diputados está fuera del país por perseguidos? ¿Cómo esperar 6 meses más por unas elecciones? ¿Y cómo tener elecciones si Estados Unidos no las reconoce? Nosotros debemos construir el regreso de la fracción parlamentaria del PSUV a la Asamblea Nacional, el regreso de los diputados exiliados a la Asamblea Nacional y todos juntos debatir. No solamente amenazarnos, no solamente confrontarnos, no solamente pelear. En la Asamblea Nacional, ahí en el hemiciclo de la Cámara de Diputados, juntos tomar decisiones con mayoría calificada, juntos tener diferencias, juntos debatir. Eso es lo que espera el pueblo de Venezuela y para eso es la Asamblea Nacional. @Leandro Tango también escribe: uno de los graves errores de la Asamblea Nacional es que piden la aceptación de un régimen sin cualidad legal ni legítima. No se puede ser democrático con quien no lo es. La Asamblea Nacional debe actuar apoyada en su legitimidad y su respaldo internacional. Ese es el esquema en el cual, como el tamunangue, tú no me reconoces, yo no te reconozco. Y es el tornillo sin fin el que nunca logra la rosca, de verdad. Aquí se trata de lo contrario. Se trata de pasar de este momento que tenemos hoy a otro momento. Por eso le tenemos fe, esperanza al último trimestre de este año, con la aprobación con el estatuto electoral de un nuevo Consejo Nacional Electoral, que aparezca el intercambio de petróleo por comida y por alimentos, para entonces que cese el sufrimiento del pueblo de Venezuela, que cesen las hostilidades, que cese la confrontación. Queremos agradecer enormemente la participación de todos nuestros televidentes a través de nuestra cuenta en Twitter, Primera Página, con la etiqueta Primera Página. Planteamos una nueva directiva del Consejo Nacional Electoral. Plantea usted también la participación de la oposición venezolana en estas elecciones parlamentarias que corresponden en la Constitución para el año 2020. ¿Pero está el gobierno dispuesto a ceder en estos puntos? ¿Quizás a aceptar una nueva directiva del CNE? Todos deben ceder, pero el paso del CNE yo creo que está ampliamente extendido en todos los sectores políticos del país, incluso de quienes nos ven de afuera, quienes han tratado de ayudar, quienes han intentado solidarizarse con Venezuela, quienes han sido críticos. De verdad que la comunidad internacional, pero de verdad que fundamentalmente en Venezuela, que es la Asamblea Nacional. Agradecemos la ayuda de Noruega, de Naciones Unidas, pero en la Asamblea Nacional no podemos nosotros evadir nuestra responsabilidad.
somos los actores de la Asamblea Nacional y del país quienes tenemos que acometer la solución de este conflicto, de esta crisis, sin ninguna duda. Entonces, más que el gobierno quiera, porque lo decíamos hace rato, que si el gobierno cederá, la directiva de la Asamblea Nacional no cederá. Es que todos tienen por Venezuela que ceder. Los venezolanos nos están observando. Los venezolanos saben que tenemos una inmensa responsabilidad. El liderazgo político de Venezuela está siendo evaluado. No le demos la espalda al país. Si bien es cierto, la Asamblea Nacional tiene una responsabilidad con los venezolanos, usted hace minutos aseguraba que habían violado en reiteradas oportunidades el reglamento de Interior y de Debate. ¿En qué momento se violó este reglamento? Lo hemos reglamento? dicho en varias ocasiones. Le hicimos observaciones críticas al Estatuto sobre la Transición porque tiene normas que coliden con la Constitución. Señalamos que la sesión especial convocada a la Plaza Alfredo Sadel, en la cual se aprobó el TIAR, primero con una sesión especial fuera del hemiciclo, no se puede cambiar el reglamento interior de debates. Y la fracción parlamentaria de Cambiemos no acompaña el TIAR porque en una situación de conflicto, de amenazas bélicas sobre Venezuela, escalar el conflicto y una cooperación militar pues no es correcta, en todo caso, a los acuerdos y los entendimientos. Luego, la directiva del Banco Central de Venezuela, sin revisar las credenciales de los que fueron nominados, además, sin que la Comisión de Finanzas debatiera, fue aprobado de manera express una directiva. También salvamos el voto en el nombramiento de esa directiva ad hoc. Entonces, con todo esto que usted plantea, ¿la oposición está cayendo en lo mismo que critica? A todos le decimos, a la directiva de la Asamblea Nacional y al gobierno, volvamos a la Constitución y volvamos a la Asamblea Nacional. Allí juntos podemos sacar a Venezuela de esta profunda crisis, todos con la Constitución y todos con el Reglamento Interior de Debates. Esa es nuestra obligación, esa es nuestra responsabilidad del gobierno y de la directiva de la Asamblea Nacional. Muchísimas gracias por acompañarnos. Estábamos conversando con José Antonio España, diputado a la Asamblea Nacional y miembro también del Movimiento Ciudadano Cambiemos. Cuando son las 7:26 de la mañana nos corresponde realizar una nueva pausa comercial, pero no se aparte porque en breve continuamos con más entrevistas.